Buenas noches, Cristina, mi hermana Que Alba. Dios te bendiga. Amén. Amén. Voy a compartir la presentación. Hermano Walter, ¿sería tan amable de dirigirnos una oración? Hoy vamos a continuar con el estudio de toda la Biblia y hoy vamos por el capítulo 7 de Nehemías, capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. Sí, señor. Sí. Sí, señor. ¿Tiene el micrófono apagado, hermano Walter? Bueno, perdón. Sí. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias siempre, Padre Santo, eh, por todo cuanto tú nos bendice y en tu mano santa, en tu mano santa poderosa siempre nos encomendamos. Te ruego que nos acompañes en esta noche, en este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, Nehemías capítulo 7 y 8 y 9, Señor, que tú nos dirija con tu Santo Espíritu, nos dé entendimiento, sabiduría. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestro corazón, vivirla, ponerla en práctica y sobre todo para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Gracias por habernos dado tu Santo Hijo amado Jesús, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que irán a, a compartir con nosotros, reunirse y los que nos irán a escuchar también eh, este estudio. Bendícelos grandemente, Señor, para la honra y gloria tuya a todo cada uno de nosotros, a nuestro pastor Don Johnny, su familia. En nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Muy bien. Capítulos 7, 8 y 9 de Nehemías. eh, vamos a discutir esta cuarta semana. Si ustedes le pusieron un título al capítulo 7 y lo quieren compartir, Sí, Lisbeth me dijo que hoy no se podía conectar, pero me dio los títulos que ella puso. Ella correcto. hizo la tarea, entonces voy Ujú, a dar el de ella y el mío. ujú, correcto. Bueno, el de Lisbeth, ella puso, Nehemías se encuentra el libro de la genealogía Muy y bien. Dios pone en su corazón reunirlos. Amén. Y el mío es... Muy bueno. Ujú, Nehemías no abre las puertas de la ciudad y hace un censo. muy bien. Y ¿alguien más quiere compartir el título que tiene para el capítulo 7? Recordando que es un... Sí, Ana Huarte. Sí, nosotros lo pusimos en el capítulo 7. Ajá, Este, la ciudad es organizada por Nehemías. muy bien. Ok. Ah, Amén. amén. ¿Alguien más quiere compartir? Amén, pastor. Sí, hermana Alba. Ajá. Antes de abrir las puertas, Nehemías ordena la ciudad. Ok, muy bien. Capítulo 7. Anani y Ananías cuidan Jerusalén y genealogía. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir el título? Bueno, Es, ajá, sí, sí, Karen. buenas noches. Ah, Es que, bueno, yo no sé, bueno, tal vez no está de acuerdo, no, ¿verdad o no? Pero bueno, Nehemías guiado por Dios a empadronar el pueblo, supuse yo. eso está muy bueno. Sí, hermana Karen. Este, bien, quiero decir, hermanos, recordarles que esos estudios, son de mucha bendición porque no solo una persona viene preparada, sino que la mayoría, quizás todos. Entonces, eso hace que el estudio sea más bendición porque entre todos nos ayudamos y compartimos y Dios nos usa a cada uno. Entonces, para que esto siga siendo una bendición cada día más grande, cuando vamos a compartir algo, hagámoslo lo más breve posible. Y si es algo que ya se dijo, entonces tratemos de no repetirlo, a no ser que
tenga una razón específica para eso. Es una bendición, ojalá todos pudieran participar y le animamos para que lo haga. Bien, voy a ponerles aquí el capítulo, yo le puse Inscriben al pueblo por genealogías. Ese es el título que le puse yo, pero si alguien más quiere compartir un título, por favor díganos, quisiéramos escucharlo. Bien, entonces, eh, del versículo 1 al 4, eh, puse de esta forma, con un subtítulo, La muralla terminada y se protege. Eh, Johnny, sí, hermano Luis. estamos en que ese Anani es el mismo del capítulo 1, ¿ah? Sí, sí. Ok, ¿En qué versículo está, hermano? versículo 2. Exacto. De hecho, Nehemías lo llama igual, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, exactamente. Claro que sí. Es el mismo. Ujú. Y ese hermano, digamos, como yo he apuntado la vez pasada, digamos así, de familia, como en la, ¿verdad? No sé, de parentesco, o es que se llamaban así hermanos. Bueno, como nosotros que nos llamamos hermanos, no sé. Este particular pareciera que era familia de Nehemías. Ah, bueno. Y yo pienso eso, jefe. Sí, ¿verdad? Sí. Del versículo 5 le puse como resumen, reunión para inscribirse. Ahí es cuando encuentran cuál libro. El de la genealogía. Es correcto. ¿Recuerdan ese libro, La genealogía? ¿En qué otro libro está de la Biblia? ¿Perdón? Ese libro, La genealogía que encontró en Nehemías, ¿en qué otro libro de la Biblia está? Esdras. Esdras, exactamente. Entonces, le puse ahí, libro de la genealogía, los que subieron con Zorobabel, del versículo 6 al versículo 69. Esto como un subtítulo, ¿verdad? Pero en realidad yo lo había dividido más, pero para no llenar mucho aquí la presentación, había dicho del 1 al 38 los que subieron con Zorobabel. Luego 39 al 42 los sacerdotes que subieron. Del 43 al 45 los levitas que subieron. Estamos hablando de que subieron de Babilonia a Jerusalén, ¿verdad? Del versículo 46 al 56 los sirvientes del templo que subieron. Del versículo 57 al 59 los hijos de los siervos de Salomón que subieron. Versículo 60 total de sirvientes y siervos. Versículo 61 al 65 los que no pudieron mostrar si son de Israel. Y versículos 66 al 69 los que no fueron contados y los animales, ¿verdad? Porque ahí se habla de los animales que trajeron. Pero aquí lo resumí y me parece que eso es un buen resumen. Libro de la genealogía, los que subieron con Zorobabel. Del versículo 70 al versículo 72 los que contribuyeron. Lo importante es saber que hay que contribuir en la obra de Dios, hacerlo para la gloria de Dios, no por manipulación, ni tampoco por culpa, ni tampoco por ley, pero sí por amor, con alegría y para la gloria de Dios y bendición de otros. Y luego el versículo 73 donde habitaron. Así tenemos un resumen del capítulo 7 y si alguno quiere dar alguna enseñanza de lo que aprendió de este capítulo, que nos lo diga en este momento brevemente. Yo lo que comparé las listas Ujú. y en muchos hay menos personas, en el otro hay más personas, en otros hay nombres nuevos o nombres diferentes. Ajá, Y se supone que es la misma lista, pero me hizo pensar como la vez pasada que, que la lista que Dios tiene, ¿verdad? Sabemos que es perfecta. Él todo lo tiene escrito. Y lo ajá. más importante es saber si estamos en esa lista, estar seguro de nuestra salvación. Amén. A ¿Y cómo podríamos nuestro nombre ser inscrito en el libro de la vida? través de Cristo. A través de Cristo. Reconociendo que Cristo es el Señor
Amén. Somos pecadores, pero arrepintiéndonos y creyendo que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces le pedimos a Cristo que venga a nuestra vida y nos salve. De esta forma, por la gracia de Dios, nuestros nombres serán inscritos en el libro de la vida. Amén. Don Johnny, pero al final en las dos listas da la misma totalidad de personas, 42.360. En Oh, unos por A o B, pero al final da la misma cantidad de gente. Entonces, o sea, muy exacto todo. sí, cuadra, ¿verdad? Cuadra, Cuadra contablemente, por así decirlo. así es. Solo que hay problemas con familias. Pero Ujú, yo me imagino que era bien complicado, ¿va? Estar contando 40.000 personas sí, y solo unos cuantos. Pero para mí, ahí lo explica el libro, ¿va? El montón de posibilidades, pero me gustó eso, que al final el total da lo mismo. sí, más usted que has trabajado como contador, le es más, como que le ayuda más a asimilar eso, ¿verdad? Cuando alguien tiene que ver con contabilidad. Le da seguridad. Sí, es correcto. Y recordar que quién se cree que fue el que editó los libros de Nehemías y Esdras. 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 Y Entonces, un solo libro. sí, era un solo libro, pero ya que él lo editó inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que él mismo no se va a contradecir. Que no entendamos algunas partes, no hay ningún problema, pero que Ujú. la palabra de Dios sí no tiene errores, ¿verdad? Es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a decir, Hermano, diga. yo quería hacer una pregunta. En el versículo 6 dice que, bueno, que estas listas fueron los que subieron a Babilonia, o no Sí. sé, o bueno, no Perdón, sé, hermano, señor. subieron de Babilonia. Ajá, digamos, bueno, que vinieron, no eran los del principio cuando ellos se fueron para allá, que se los llevó Nabucodonosor. No, No, no eran. Bueno. hermano, estos son los que habla en Esdras, el capítulo 1, cuando Ciro hace el edicto para que suban de Babilonia a Jerusalén para construir el templo. Bueno, ya lo entendí. Entonces entiendo que en base a, a esas genealogías, Nehemías empadronó a la gente que estaba en ese momento ahí. Eso es lo que entendí. Ujú. Bien, capítulo 8. ¿Cómo llamaron al capítulo 8? La ley es leída y explicada. Muy bien. Yo puse, bueno, Libre puso, Ajá. Esdras trae el libro de la ley y lo lee delante del pueblo. Y el mío es avivamiento por oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo puse, bueno, está un poquito largo, como dijo una hermana la vez pasada, pero bueno, los oídos del pueblo atentos a la lectura del libro de la ley de Dios. Muy bien. Ujú. Está muy bien. Hermana Alba, Alba tiene un título, usted, casualidad. Sí, pastor, el pueblo con hambre de escuchar la ley. Ok, muy bien. Muy bien. Hermano Walter y hermana Laura, de casualidad tienen un título. Sí, señor. Pusimos, era leer las escrituras al pueblo y el pueblo lloró. Ujú, ok, muy bien. Y ves, de casualidad, usted tiene un título. Sí, sí, pastor. Ajá. El pueblo tiene sed de la palabra de Dios y se gozan de cumplir la ley de Jehová. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que tal vez no hayan mencionado y quiere compartir el título que pusieron? No sé si don Agustín o doña Ruth tienen un título para el capítulo 8. Voy a poner el que puse yo. Puse avivamiento por la palabra. Ujú. Este, como, según el versículo 1, vamos a hacer algo un poquito diferente. Voy a pedirle a hermano Luis Fernando que nos lea Nehemías, capítulo 8 del versículo 1 al 3. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras,
el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley, al libro de la ley. Muy bien, entonces voy a hacer preguntas de acuerdo a estos versículos. Tratemos de responder conforme a estos versículos. ¿Cómo se reunió todo el pueblo según el versículo 1? como un solo hombre. Exactamente, esto nos recuerda lo que dice Efesios 4, guardad la unidad del Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. No es la unidad de una denominación, es la unidad del Espíritu Santo. Y recuerden que la verdad une, el error divide. Entonces, eso me recuerda a eso, como un solo hombre. La iglesia debe servir y adorar y hacer la obra de Dios como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. ¿En dónde? Según el versículo 1. En la puerta de las aguas. Exactamente. Era una plaza que estaba al frente de las puertas de la puerta de las aguas. ¿Recuerdan cuando vimos lo de las puertas? Que no sé si Luis Fernando de casualidad trajo alguna información sobre esto. Señor, Ajá, nos dice, porfa. ya, de una vez. Sí, porfa. En la página, pues ya les digo. Bueno, donde estaba el dibujito de las, De las puertas. sí, fíjate que se me hizo. Es en la página, ay, qué vergüenza, ¿sabe? Ujú. Ok. Es como si hubiera desaparecido, ¿no? Qué curioso. Ok. Esta. Toda la vida. Ah. Walter debe estar medio dormido y se pone a hablar paja. Vamos a ver. Mientras Ya. Luis. Ya, ok. Ok, revisé la Biblia, la de donde salió esto, ¿cómo se llama? La Biblia Inductivo. inductiva. Entonces revisé versículo por versículo y sí me salen a mí 10 puertas. Ujú, Las 10 puertas están también en el Reina Valera. ujú, Aquí en la hoja que tenemos en la página 80, donde están las puertas de Jerusalén en la época de Nehemías, hacen falta 3. ujú, Esas 3 son la puerta vieja, según el versículo 6, la puerta del juicio o de inspección, según el versículo 31, y ujú. la puerta oriental, según el versículo 29. Ok. Entonces, volvemos al punto, son 10 puertas en la ciudad de Jerusalén cuando se reedificó. No Ujú, todas fueron reconstruidas, porque por ejemplo la puerta de las aguas no se menciona eso, nada más que se construyó frente a ella, dice, de un lado a otro. Entonces ujú, pareciera como que la puerta está bien, nada más seguro le echaron aceite. Entonces quedamos con que son 10 puertas corroborándolo con esa Biblia. Ahora, todo esto tiene un significado. La puerta de las ovejas nos recuerda el sacrificio de Cristo. La puerta del pescado nos recuerda que tenemos que ganar almas. ujú, La puerta vieja nos recuerda las antiguas verdades de la palabra de Dios. La puerta del valle nos recuerda la humildad de que Jesús tuvo que bajar del cielo. O sea, la humildad delante del Señor. Jesús bajó del cielo a ujú, un valle de limitaciones humanas. La puerta del muladar nos limpieza que tenemos que tener limpieza en nuestras vidas, porque esa puerta era por donde sacaban los desechos de la ciudad. ujú, La puerta de la fuente nos recuerda el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuente de agua para vida eterna. ujú, La puerta de las aguas nos habla de que la palabra de Dios pues limpia al creyente. ujú, La puerta de los caballos nos hace como pensar en guerra, batallas, el que el creyente tiene batallas y que debemos de estar listos para luchar. ujú, La puerta oriental nos hace pensar en la segunda venida de Cristo, porque fue a oriente. ujú, La puerta del juicio nos habla del juicio de Dios.
Entonces, todo esto es como un cuadro completo de la vida cristiana, desde la puerta de las ovejas, que es la salvación, que ahí llevaban las ovejitas para cuando iban a ser sacrificadas, hasta la puerta del juicio, que es el juicio final. Es como un cuadro, una alegoría de la vida cristiana. Muchas gracias, hermano Luis. Dios le bendiga. Va a servirle. Amén. Gracias. Ujú. Muy bien, entonces, muy representativo que estuvieran leyendo o fueran a leer frente a la puerta de las aguas. Ujú. eh, Nos decía Luis acerca de cómo las aguas en el Nuevo Testamento representan la palabra de Dios, porque dice en Efesios 5 que Cristo santificó a la iglesia, habiéndola purificado por el agua, por la palabra. Entonces, a quién le piden que traiga y que traiga qué? Según el versículo 1. A Esdras, Y que el traiga libro de la ley, el libro de la ley. Mm. Esa ley, ¿a quién se la había dado Dios? A Moisés, Exactamente. Y para que Moisés se la diera, ¿a quién? a al Josué. pueblo Ah, según el versículo 1. ¿A Israel? de Israel. Muy bien. Cristina. Sí, que aquí vemos cómo el pueblo ya vio, bueno, que ya se construyó el templo, ya se construyeron los muros. Ujú. Ellos habían abandonado por muchos años la palabra de Dios. Entonces, vemos ahora que ellos sienten esa necesidad de la palabra de Dios Amén. y buscan a Edras, porque Edras era un gran ejemplo, ¿verdad? Daba testimonio de un hombre lleno de la sabiduría de Dios, Ujú. que amaba la palabra de Dios, que la vivía y que la enseñaba. La enseñaba a los levitas. Bueno, ahí vemos más adelante el grupo que él tiene, donde él enseñó la palabra de Dios, que le ayudan a él después a enseñarla. Ujú. Entonces, el pueblo busca a Edras, ¿verdad? Ujú. Para que también se la lea a ellos. Ujú. Entonces, el saber que el tener una casa propia, hay gente que trabaja hasta los domingos por una casa propia, no van, no se congregan, que una casa no es la seguridad para nosotros, ¿verdad? Sino la verdadera seguridad es Cristo en nuestra vida, porque por medio de Él tenemos esa relación íntima con Dios a través de su palabra. Y la Amén. palabra es nuestro escudo, nuestro muro de protección. Entonces, la importancia, ¿verdad? De estudiar la palabra de Dios. Amén. Excelente. Yo me acuerdo que hace muchos años escuché un mensaje que se me quedó grabado el título solo el título es un gran mensaje. Que se trajese el libro. Se llamaba el mensaje. Y estaba basado en este capítulo 8. Este, ¿Qué día era? Según el versículo 2. El primer día del séptimo mes. Exactamente, según el calendario judío, el séptimo mes podía ser septiembre o octubre. Sí, octubre, dice aquí Es- eh, ¿cómo se llama eh, ay, Dios mío, todo se me olvida, esta versión. ajá. ¿Cuál? Bueno, la versión que usted tiene. Sí, es ay, Dios. La Biblia de estudio inductivo. No, no, la Scofield, perdón. Ah, Ok, ok, ok. Muy bien. Entonces, sí, ahí vemos que que sería para nosotros, bueno, ya dijimos, ¿qué día? ¿Y qué leyó Edras en el versículo 3? el libro, Exactamente. ¿Desde qué horas a qué horas? Según el versículo 3. desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son esas? 6. Ok. Exactamente. ¿En presencia de quiénes? De todos los que podían Eh, entender. Eso me llamó la atención, don Johnny, porque entonces personas que no tenían intelecto, o sea, Ujú. gente que por A o B, usted sabe que Costa Rica tiene como el 10% de la población que es inválida, minusválida de alguna forma. Entonces yo me quedé pensando, pero entonces no podían ir todos y hace mucho énfasis en la capacidad de estar atento, oír, entender.
y los levitas tenían que hacerlos entender lo que significaba la palabra de Dios. Entonces yo me quedé pensando en si todos estaban capacitados o... ¿Usted me entiende? Sí, pero me imagino que si había una persona con una deficiencia física, podía estar, el único requisito era poder entender. Y mental. Mental, si no podía entender, entonces no estaba ahí. Ah, A los que entendían era que podían entender. yo pienso, Pero eso le iba a preguntar. sí se salvaba esa persona porque de ahí tal vez él quería, o sea, sabía lo que estaba pasando en sus adentros hemos hablado de que los indios, antes de que viniera Cristóbal Colón, si ellos miraban el sol y miraban las estrellas y podían entender, ¿verdad? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que podían ser salvos. Entonces yo digo, es lo mismo, ¿ah? Ujú, sí, yo pienso que estos indígenas, bueno, o aborígenes que no han tenido la Biblia, al ver la creación habla de Dios. A ver, Eso debe llevarlos al arrepentimiento. Ok, Eh, sí, es sí. que yo siento que eso con la comparación que está Bueno, haciendo voy, Luis. Walter, voy. Tengo dos manos levantadas, tres manos levantadas Ah, serían. perdón. No se preocupe. Cristina, Ivette y Walter. Nada más voy a terminar este toquecito. No son los aborígenes salvos automáticamente, ¿verdad? Ellos tienen que creer. sí, responder positivamente a lo que tienen en ese momento que es la creación. ¿Ve? Y Y no hay excusa, dice. sí, y no hay excusa. Entonces, de hecho, un aborigen o una persona así nativa, una vez le pidió a Dios, sin conocer a Dios, que le ayudara, que quería conocer, y llegó un misionero y lo ganó para Cristo. Bien, entonces seguiría Cristina, luego Ivette y luego Walter. sí que yo pienso que al decir hombres y mujeres y de todos los que podían entender, que tal vez se referían a niños, que los niños pequeños no iban a entender. En No, cambio, los adultos sí, entonces de cierta edad, de 12 años o todavía de 10 años, que ya pueden entender que tal vez a eso se refiere, no tanto a personas que no sabían tal vez leer o no sé, pero sino a la edad de las personas. bueno, quizás menos edad tenían, porque el punto no era que supieran leer, sino que supieran entender donde escuchaban, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. ajá, pero tampoco está excluyendo a las otras personas, porque estas personas que podían entender en la casa podían compartir de acuerdo a su necesidad y a su adecuación a los que estaban en casa que no pudieron estar en la reunión. Había oportunidad para ellos también que seguro estas personas compartían en su casa. Ivette, Sí, que ahora que estaban discutiendo eso, que si todos estaban entendiendo, cuando menciona hombres y mujeres entendidos, no sé si tiene relación el versículo 7 que dice que, bueno, este grupo de los primeros nombres que mencionan, dice, hacían entender al pueblo la ley, y en el 8 y leían en el libro claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. sí, era como lo que acabamos de hacer en este momento, que leímos los tres versículos y los vamos explicando. Ujú, Entonces, la gente que estaba ahí podía entender. Sí. ujú. Ujú. Hermano Walter. Sí, ajá. Sí, este, es interesante porque cuando acá la Biblia dice que los entendidos, Ujú. lo que podían entender, Sí, eh, como ellos fueron, digamos, estaban en cautiverio y todo eso, eh, ellos ya traían ese conocimiento eh, de la historia, imagino, del tiempo de Moisés y todo lo que todo el pueblo, digamos, había sufrido ahí en Egipto y todo eso, ya tenían conocimiento y cómo Dios los sacó de ahí con su brazo poderoso y todo, o sea, toda la historia, ¿verdad? ujú, Entonces para ellos era más fácil entender ujú. lo que Dios y conocer la historia digamos, o sea, en el corazón de ellos ya tenían ese entendimiento acerca de la palabra de Dios. Sí, No así eh, la persona que digamos común y corriente
ahora que están haciendo la comparación de los indígenas, ¿verdad? Que si uno de estos indígenas hubiese escuchado ahí, no hubiera entendido nada, Ujú, ujú. sino que porque no conoce, digamos, no la historia de lo que ellos han vivido, los israelitas. Sí, Yo lo veo así de ese punto de vista, no sé si te he equivocado. sí. Ahora, vamos a ubicarnos en ese tiempo. En ese tiempo aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Y cualquier otra nación que no conociera la palabra de Dios, este, involucraba a todas las naciones. Y aquí en este momento, sí, como dice usted, hermano Walter, muchos de estos tenían base de la palabra de Dios, pero otros quizás no, por haber estado en Babilonia y quizás no les compartieron tanto o no les compartieron mucho o nada la palabra de Dios, pero para eso estaban leyendo y explicando, para que todos, o sea, ahí los que estaban tenían la capacidad de llegar a entender y por eso le leían y les explicaban. Por eso le puse, Benny, sí, díganos, hermano Luis. es que ahorita se me cruzó el Nuevo Testamento. El joven rico entendió con lo que estamos aquí hablando, entender. Yo creo que el joven rico siente todo lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Sí, sí, entendió y decidió no seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, no aprovechó su entendimiento. En Ok, cambio, esta Sí, gente pero- sí aprovechó el entendimiento. Ajá, ok, ok. sí, es que el joven rico, el corazón de él estaba en la riqueza sí, es y correcto. no en el Señor. O sea, él eligió. Es como hoy en día las personas que eligen morir separados de Dios ante la gracia que Dios les da para Ujú, que no mueran separados de Dios por toda una eternidad, o sea, la vida o la muerte ujú. eterna. Hay gente que entiende, pero no quiere. Y de hecho, Exactamente. en segunda Pedro 3 dice que en los postreros días habrá a hombres que voluntariamente negarán la creación, toman la decisión de negar la creación. Entonces aquí puse unos subtítulos. Versículo del 1 al 3 se lee el libro de la ley, 4 al 8 se lee la ley dándole el sentido. Del versículo 9 al versículo 12 se produce algo. ¿Qué es lo que se produce ahí? Un avivamiento. Un avivamiento, ¿verdad? Por eso puse ahí gran fiesta porque comprendieron las palabras de la ley. Vemos que la palabra de Dios es la que produce avivamiento. Mm. Sí, amén. Iba a decir algo, hermana Karen. Este, sí, ¿cómo es que se llama? La bendición, bueno, ellos, bueno, no sé, como dice mi hermano, que si estaré equivocada, es, bueno, ahí estaban todos estos hombres, ¿verdad? Que le ayudaban a la gente a entender, bueno, no sé cómo harían porque eran muchos, ¿verdad? También, y cada uno, ¿verdad? Cogía como, no sé, les explicaba, no sé, ¿verdad? Ahí cómo estaba la situación para que entendieran la palabra, pero yo sé que el Espíritu Santo, a ellos era diferente como ahora que nosotros lo tenemos en nosotros y Él nos da la capacidad de entender su palabra cuando nosotros la leemos, ¿verdad? Y la comprendemos y se le pedimos al Señor que nos dé ese entendimiento, ¿verdad? Para entender y comprender su palabra. Pero Amén. ahí ellos, yo digo que, bueno, no sé si, pero yo sé que también el Señor estaba ahí con ellos, con ese pueblo que Él escogió y que también les dio ese entendimiento para que ellos pudieran entender su palabra. No sé. Exacto, exacto, sí. Hermano Walter y Cristina. Sí, señor. Este pasaje, este versículo, el 9, no sé, para mí, ¿verdad? Es muy lindo, en el sentido como que más bien, bueno, todo el capítulo 8 eh, eh, digamos, es interesante todo, ¿verdad? Los versículos, pero este es como que el centro, creo yo.
¿Puede leerlo, hermano, ese versículo, por favor? Sí, dice el capítulo, el 9, dice, y 8, ne- capítulo 8, versículo 9 de Nehemías, sí, sí. exactamente, dice, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Ezra y escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Ujú, Esto me dice a mi jefe, ujú, yo solo imagínense que, bueno, dice que, bueno, a las 6 horas que Ezra comenzó a leerle la ley, ¿verdad? A ellos, la palabra de Dios, todo ese gran rato, ellos tenían comezón por escucharla y yo, dice aquí que también ya tenían entendimiento, ujú, porque eso, yo siento que ellos tenían esa eh, motivación, o sea, ya estaban motivados y todo, pero es como para ellos, usted sabe, poner atención 6 horas, lo que le estén explicando, es como que le pongan una película a uno y no quiere dejarla de ver. ujú. Y, Sí. y estar entretenido ahí, el suspenso de que quiere ver más y más y conocer más. Ujú, sí. Eso, yo me lo imagino así, ¿verdad? Ujú, Pero ellos, entre más conocían y todo eso, o sea, eh, em, lloraron, sí, digamos, y estaban tristes, dice, me imagino que habían sentimientos encontrados ahí para ellos. sí. Y también yo me pongo a pensar, ok, ellos tenían, en 6 horas le estaban a ellos hablándole acerca de la ley de la palabra del Señor, y Ujú, ahora que nosotros la tenemos toda completa en este libro de la Biblia, ujú, esa escritura del Señor, ujú, que Dios nos habla directamente, ¿verdad? ujú. Eh, esa es la comezón que nosotros debíamos tener cada día ante el Señor, pedirle siempre sabiduría, perdón por todas nuestras, eh, de, a veces no le damos el verdadero valor que tiene la palabra del Señor en este libro, digamos que la leemos a veces por leer y a Ujú. veces nos cuesta entenderla, pero el Señor, si nosotros le pedimos, dice que Él nos da sabiduría Amén. en abundancia. Entonces yo me comparo digamos, veo, escuchando lo que pasó en aquel entonces con ellos, y Ujú, ahora que nosotros tenemos en nuestras manos toda la Biblia completa, o sea, toda la palabra del Señor ujú. completa, imagínense qué bendición es hoy en nuestros días, cómo no debemos de aprovechar eso. Así es. Amén. Hermana Cristina. Sí, que en el versículo 7 que ahí vemos cómo Edra prepara, bueno, dice una lista, 13 hombres más los levitas. Dice que él los preparó, bueno, él los preparó para que junto con él explicaran la palabra de Dios, ¿verdad?, al pueblo. Entonces, veo la importancia de prepararnos nosotros también con el estudio de la palabra de Dios en forma inductiva para Ujú, enseñar a otros. Y si ujú. es la voluntad de Dios, llevar a otros lugares el estudio inductivo. Entonces, me gustó mucho porque eh, ver la sabiduría de Esdras, ¿verdad? Que no solo él se quedó con toda esa riqueza de la palabra, sino que él la vivía y la enseñaba. Y ahora ellos están enseñándola. Entonces, lo importante que es, ¿verdad? Prepararnos con la palabra de Dios para también enseñarla Ah, correctamente. como las tres cosas de Esdras, que Sí, preparó su corazón para estudiarla, vivirla y sí. compartir. Ajá. Amén. Amén. Hermana Alba. Eh, en el versículo donde dice que en el 3 que habían personas que no podían entenderla. Cuando yo leí esta porción de la palabra, me recordó mi vivencia cuando yo llegué a Cristo y ahí venía de un mundo de perdición. Y Ajá. yo escuchaba al pastor que predicaba y escuchaba hermanos que hablaban de la palabra y yo no la podía
entender. Estaba ahí en la iglesia, pero no la podía entender. Y el Ujú, pastor siempre me decía, aunque no la entienda, léala, pero antes de leerla, pídale al Espíritu Santo. Y en ujú, el tiempo de Dios, nunca desista, decía, nunca desista, me decía. ujú. Pues un día el Espíritu de Dios le va a ayudar a poder entender. Así Am- pasa con muchos. Llegan a la iglesia y dicen, es que no la entiendo, por eso es que no la leo. Hay que ujú. animarles de que la lean y le pidan al Espíritu Santo de que les dé. En ese momento yo no entendía. Ahora, para la gloria de Dios, yo puedo entender un poquito y puedo enseñarle a otras personas. Pero me Amén, identifico. En un tiempo yo estuve así. amén, amén. Esta gente tenía la capacidad de entender y también, digamos, hermana Alba y nosotros oíamos la palabra de Dios y no entendíamos, pero sí teníamos la capacidad de entender, pero no entendíamos, hasta que el Espíritu Santo viene y nos revela su palabra. Hermano Luis Fernando. Don Johnny, acláreme un poquitico más el 8 y leían en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido. Entonces, ¿qué cree usted que se refiere y ponían el sentido? ¿O la mayor atención posible o pedirle al Espíritu Santo una revelación? ¿Cómo lo interpreta usted, digamos? Lo que sucedió ese día me parece que era así. Estaba Esdras, Esdras leía, había un equipo, ¿verdad? Un equipo. Entonces, uno, digamos que leyó Génesis del uno capítulo 1 versículo 1 al 6. Entonces, después de esa lectura, uno de ellos le explica a todos. En estos versículos nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador, por eso existen estas cosas. Y así explicaba esos versículos. Luego leía otro pasaje, me imagino que otro de ese equipo explicaba esa otra parte de Génesis capítulo 1 y los versículos que siguen que leyeron. Me imagino que era así. Entonces, es donde el pueblo miraba. Entonces, no solo leían, sino que ya entendían también. Y Ok, puede que también, lo que yo me imaginé, ¿verdad? No sé si puede que no es así, pero donde dice que le daban sentido, que Ajá. también puede ser que les daban la aplicación, cómo aplicarlas a la vida. También, sí. Ajá, exactamente. Hermano Luis, levanta la mano. es que Paola quiere decir algo. Así, claro. Es que, bueno, históricamente hablando, estos libros, ¿verdad? La palabra de Dios, por lo menos los primeros 5 libros, fueron escritos en hebreo y estamos hablando con un pueblo nuevo, o sea, estas personas que vienen de la cautividad hablan a arameo. Ujú. Entonces, y estos libros de la Biblia, ¿verdad? Los primeros fueron escritos en hebreo. Entonces, hay una distancia, digamos, histórica y cultural para estas personas. Hay un idioma que ellos no están, familiarizados y entonces aquí está Esdras y su equipo ayudándoles a ellos a entender todo lo que está pasando para poder, digamos, acortar ¿cómo se llama? Esa distancia entre la palabra de Dios y ellos. Entonces ellos están trabajando como intérpretes, están trabajando como lingüistas, están trabajando como con las tradiciones, ¿verdad? Están enseñándoles toda una forma de vivir, porque realmente, como dijo la hermana, nosotros venimos con muchísimos patrones del mundo o de nuestra crianza, lo que sea, Ujú. este, no necesariamente son buenos o malos, pero no se alinean a la palabra de Dios. Hasta que usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, empezamos a asistir a una iglesia, nos enseña la palabra de Dios y el Espíritu Santo va actuando en nosotros, entonces nosotros vamos alineando nuestro ser entero, los deseos, los afectos, y pronto se va a ver en mi conducta y en mi carácter, entonces, y en mi comportamiento. Entonces todo se va a ir dando de adentro para afuera. Aquí yo siento también que hubo ese tipo de ejercicio de parte de todos ellos, de Esdras y los demás. Amén. Bueno, Este, hay un versículo ahí que quiero que leamos, que es un versículo muy famoso, que es el 10, 8, 10. ¿A quién le gustaría leerlo? yo. Ok. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado,
porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Lindísimo ese versículo. Y Ujú. recuerde que este, vuestro gozo será cumplido. Ahí Jesús dijo en una ocasión, y nadie podrá quitar vuestro gozo. Creo que se los dijo a los discípulos cuando ellos verían a Jesús resucitado. Entonces, el gozo de Dios debe estar en nuestra vida a pesar de las circunstancias, porque eso nos fortalece. Cristina. Así que yo hice una listita de esos versículos, Ah, de lo que nos provoca la palabra de Dios cuando la estudiamos, ¿verdad? ujú, O la leemos, que dice que ellos se entristecían, entonces como que nos lleva al arrepentimiento. exacto. Ellos lloraban, ¿verdad? También dice que les dicen que no lloren, que es un día del Señor. Ajá, Entonces también la palabra nos trae gozo. ujú, Y dicen, el Señor es la fuerza de ustedes, nos fortalece. amén. Entonces les dicen, vayan, comparta con otros de la comida, pero es lo mismo. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nos lleva al arrepentimiento, Exacto. entonces nos va a dar ese gozo y vamos a anhelar compartir con otros lo que Dios hizo en nuestra vida, compartir con otros la palabra de Dios. Y entonces ahí donde viene el avivamiento en nuestra vida, lo que hace la palabra de Dios en nosotros, que queremos estudiarla, queremos conocer a Dios, queremos seguir alimentándonos de ella por todo lo que hace en nuestra vida. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos enseña la verdad. Para redarguir, nos muestra que está malo. Y esa es la. ¿Por qué es que ellos lloraban y se entristecían cuando escuchaban la ley? Porque nos hacía ver todo lo malo que hacían. Exactamente. Es útil para redarguir, para corregir. No solo nos enseña lo que está malo, sino que nos enseña cómo corregirlo. Y para instruir en justicia. No solo nos enseña a corregir lo malo, sino también nos instruye para hacer lo bueno, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado, ajustado para toda buena obra. Y esas buenas obras ya Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, y ya están preparadas por Dios de antemano, pero Él nos prepara a nosotros para alinearnos a estas buenas obras y Él sea glorificado. Bien, versículo entonces del 9 al 12, les puse a gran fiesta porque comprendieron las palabras de la ley. Y luego, versículo 13 al versículo 18, ¿qué fiesta celebran? Tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Entonces, eso me hace pensar, ¿alguien recuerda cuándo se celebraba, qué fecha de septiembre, más o menos, se celebraba la fiesta de los tabernáculos? Vamos a ver, Aquí dice que la fiesta del séptimo mes. el séptimo mes. Entonces, es más o menos septiembre o octubre, ¿verdad? Ujú. Pero se celebraba como el 15. Ujú. Entonces, me hace pensar que estuvieron todos esos días hasta ese día. Hasta ese día que, Era el este, día 15 durante 7 días y el octavo era Santa Convocación. correcto. Entonces, y había empezado el 1 de septiembre. ¿Recuerdan el versículo 2? Era el primer día del mes séptimo. O sea, me hace pensar que estuvieron ahí 15 días, cada día leyendo la palabra de Dios y explicándola. Y eso produjo entonces la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Este, esa fiesta que recordaba a los israelitas, Que habían estado en Egipto. que habían Y salido de Egipto. que habían salido de Egipto y en el desierto tenían que hacer ramadas Exactamente, para cubrirse, sí. exactamente, tiendas de campaña para vivir, eran extranjeros y peregrinos. Este, entonces,
Eso es lo que recordaban ellos, que ellos vivieron en tabernáculos, pero no solo ellos, ¿quién más vivió en un tabernáculo cuando ellos estaban en el desierto? Dios. Dios, Dios. ¿verdad? Dios estaba en su tabernáculo. Y es medio de... la, y es la única fiesta que se menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Que se va a celebrar. Ah, bueno, se menciona, creo que es en Zacarías, Ah, que, ok. que Y se va, Zacarías 14, ¿qué dice? es correcto, sí. En el milenio se va a celebrar esta fiesta. Bueno, Sí. Ajá, Cristina. Sí, que en el 17 dice que cuando ellos hicieron eso, ¿verdad? Que esas enramadas que dicen que desde Josué no habían hecho algo así. Ujú. Y dicen que hubo gran regocijo. Amén. En ese tiempo que ellos vivían en tabernáculos, la presencia de Dios estaba en su tabernáculo. Ujú. En nosotros, ahora, en nosotros que somos, nuestro cuerpo es el tabernáculo, está, desde que nacemos está vacío, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, el Señor viene a morar en nosotros. Amén. Y entonces, de verdad creer que este cuerpo, este tabernáculo, como dice en la palabra de Dios, se va a ir desvaneciendo, Ujú. ¿verdad? Entonces, eh, deberíamos de vivir con ese regocijo que, como dice Jesús, que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él se va a ir a preparar una para nosotros. Entonces, siempre tener esa fe y vivir con ese regocijo que aquí estamos por un tiempo, Ujú. Qué pero bueno. que nuestra morada está en el cielo, ¿verdad? Entonces, siempre anhelar eso y, y siempre servirle a Dios de corazón y buscar a Dios que Él sea el primero en nuestra vida, porque lo más importante es lo que vamos a tener allá en el cielo. Todo lo que hay aquí, todo se queda y todo se pierde. En cambio, lo que Él nos prepara es eterno. Así es. De hecho, ese es el mensaje que nos da el hecho de que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tabernáculos. Aunque vivían en la tierra prometida, Dios no se las dio. Era confesando que eran extranjeros y peregrinos. Ellos tenían tiempo de regresar de donde salieron, pero ellos esperaban una ciudad mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Pablo, como nos decía Cristina, nos dice en 2 Corintios 5, tenemos este tabernáculo. Este tabernáculo está hablando del cuerpo humano que tenemos hoy día. Si se deshace, tenemos de Dios una morada eterna en los cielos. Cuando Cristo venga, esa morada va a ser en parte el cuerpo resucitado, el cuerpo transformado en la imagen de Cristo cuando Él resucitó. Así que debemos de vivir como extranjeros y peregrinos. Ese es el mensaje que da Pedro, que vivamos como extranjeros y peregrinos y nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Debemos de vivir como extranjeros porque como vimos, nuestra ciudadanía está en los cielos. No debemos de pensar que estamos aquí para siempre, sino que más bien esperamos de los cielos a Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo. Entonces vivamos como extranjeros y como peregrinos. Eh, bueno, ahora que vimos que no hubo este, desde el tiempo de Josué que se celebrara esta fiesta de esta forma. Sin embargo, recordamos que en Edras celebraron esta fiesta. Y también cuando Salomón eh, dedicó el templo, celebró esta fiesta. Pero ¿por qué dice aquí que desde los días de Josué no se celebró de esta forma? Me hace pensar o pensamos de que cuando se celebró en Edras no, no, no lo hicieron tan, tan así de que realmente estar en tiendas de campaña, tiendas de enramadas y que también en el tiempo de Salomón, cuando se celebró, se dedicaron más en la dedicación, sí, se dedicaron más a ese momento de dedicar el templo a Dios que a la misma fiesta, aunque la celebraron, pero quizás
de esta forma, de tener las tiendas de campañas. Eso es lo que nos imaginamos. Y que por eso dice eso ahí. Capítulo 9. Quisiera escucharlos. Nos encanta que ustedes compartan. Por favor, si ustedes pueden compartir el título que tienen para el capítulo 9, nos gustaría escucharlo. A ver. Yo le puse humillación y pacto de los judíos con Dios. Amén. El pueblo ayuna y se arrepiente. Amén. Confiesan sus pecados y adoran a Jehová Dios. Amén. ¿Qué más tenemos? Yo voy a decir el de Lisbeth. Amén. Lisbeth dijo, el pueblo de Dios reconoce su pecado, bendicen al Señor y hacen pacto. Y el mío, yo Amén. puse, alaban a Dios, reconocen su pecado y hacen un pacto de fidelidad. Amén. Muy buenos, muy buenos. ¿Alguien más quiere compartir el título que tenga para Sí, señor. Sí, Nosotros pusimos confiesan los pecados del pueblo de Israel y reconocen la misericordia de Dios. muy bien. Estamos muy bien. ¿Alguien más? Amén, amén. Hermana Alba. Ujú. Eh, Confiesan los pecados en arrepentimiento y adoran al Creador. Amén. Excelente. ¿Alguien más quiere compartir el título? Bueno, yo puse el pueblo y Esdras pide perdón por los pecados de Israel. Ok, está bien. Ujú. Yo puse, bendicen a Dios y reconocen su pecado. Me llama mucho la atención que en el eh, versículo 5. Pero antes de llegar al versículo 5, quisiera que leyéramos el versículo 1 al 4. Va a pedirle a Johnny David que nos lea Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 4. Dice así, el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor, su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor, su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Muy bien, voy a hacerles preguntas, me responden conforme a lo que está en el versículo que les digo. ¿Qué día fue que hicieron esto? 24 del mes. ¿Y cuál mes es? Septiembre, bueno, el séptimo era. Séptimo de los judíos, sí, que puede ser septiembre o octubre. Ujú, Octubre. sí. ¿Cómo se reunieron? Versículo 1. En ayuno y con silicio y en tierra sobre sí. Exacto, recordar que el ayuno del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo Testamento. En el corazón es lo mismo, pero en su expresión física era diferente, porque esto que ellos hicieron aquí era una forma de mostrar que estaban ayunando, una forma de mostrar que se estaban humillando delante de Dios y que estaban arrepentidos. En el Bueno, Nuevo Testamento es un vino nuevo en un odre nuevo. El vino se echa, pero si el vino nuevo se echa en un odre viejo, abre el odre y se rompe, porque eso es como una vasija como de cuero y ahí se guarda el vino. Tiene que ser un odre nuevo y un vino nuevo. Las dos cosas se conservan juntas. Entonces el ayuno del Nuevo Testamento no podía, o mejor dicho, la nueva vida del Nuevo Testamento, mm, el ayuno del Nuevo Testamento no podría meterse en el odre del Antiguo Testamento, porque lo rompería, por así decirlo. Esta es la idea que Jesús dio. Si usted puede recordar, Jesús dijo, cuando ayunéis, no mostréis a los hombres que ayunas, sino más bien unge tu rostro para mostrar a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en el Nuevo Testamento hay que expresar el ayuno solo delante de Dios en el corazón, humillarse delante de Dios, pero por fuera no hacerlo para que los hombres lo vean, porque en el tiempo de Jesús
Esto llegó a ser un vicio que no lo hacían para Dios, sino para que los hombres lo vieran. Y la recompensa que tenían era precisamente eso, que los hombres lo vieron. Entonces Dios no los recompensaba en público. Versículo 2. Qué buen detalle ese, jefe. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Versículo 2. ¿Qué hicieron primero según este versículo 2? Se separaron de todos los extranjeros. Correcto, correcto, correcto. Estaba viendo un documental donde agarraban las uvas muy buenas, y le cortaban las uvas un poco malas. El quitar esas uvas un poco malas podía hacer que ese racimo de uvas mantuviera su calidad. Cristina. Sí, que ahí vemos que dice que Israel se separó de todos los extranjeros. Vemos cómo comienzan a actuar bien y a obedecer a Dios. Amén. Entonces, el andar con malas compañías a veces nos pueden apartar de lo que Dios desea que hagamos. Me acuerdo de un pastor que decía que las personas, bueno, estaba hablando de jóvenes, que tienen malas amistades, todas las enseñanzas que recibieron en su casa, aún de la Biblia, se van al caño por la influencia de estas malas amistades. No erréis, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso tiene que ver con las amistades. En el caso de 1 Corintios 15, ¿cuál era la mala conversación? Era que dudaban, decían, enseñaban que la resurrección no existía. Y entonces, por eso Pablo les dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué interesante que Jesús les dijo algo parecido a los saduceos. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque los saduceos negaban la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué clase de amistad tenemos nosotros? ¿Nos influyen para hacer la voluntad de Dios o nos influyen para dudar de Dios, para enojarnos con Dios, para enojarnos con los cristianos, para amar el pecado? ¿O nos influyen más bien para que vivamos una vida conforme a la palabra de Dios? Ellos se separaron de los extranjeros. Es lo que nosotros tenemos que hacer en sentido espiritual, separarnos de cualquier cosa de este mundo o de cualquier amistad que me afecte. Yo puedo tener amigos que no son creyentes, que piensan diferente de mí, que están alejados de Dios, pero si yo soy de bendición para ellos, en el momento que ellos me influyen a mí, ahí es cuando yo tengo que apartarme. Bien, entonces hay que quitar cosas en nuestra vida, hacer cambios y vean lo que sucede después de eso, según el versículo 3. ¿Cómo están ellos? Según el versículo 3, ¿qué posición física? De pie, Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Cuarta parte del día. ¿Cuántas horas sería eso más o menos? 3 horas. Es correcto. ¿Leyendo qué? La palabra, la ley, el libro de la ley. Es correcto. Y otra cuarta parte, otras 3 horas, ¿qué hicieron? Seis. Confe- Confesaron y adoraron a Dios. Exacto. Confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Entonces, hermanos, mientras estudiamos la palabra de Dios, que haya eso en nuestra vida. En el momento que Dios nos muestra que algo está mal, ahí confesémoselo a Dios. Entonces, y adoremos a Dios. Esta es la idea de estar leyendo toda la Biblia y estudiando toda la Biblia. Dice que redarguye. Me redarguye exactamente. Eso Por eso ellos confesaron. es correcto. Don Johnny, fueron 6 horas. Pero Sí, pero está dividido me en imagino, 3 y 3. sí. Ujú. Pues, me imagino que está refiriéndose al día, pero del día de 12 horas, no, que no está incluyendo la noche. Me imagino que se refiere a 3 horas. Pero Por- por ahí dice que desde el alba hasta el mediodía. ajá, esos Sí, son o seis sea, horas. 6 horas. Sí, 6. 6 horas fue cuando leyeron, allá en Y capítulo. si puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley, su dio la cuarta parte del día, 6 horas, 6 por 4, 24. Por eso, pero es que usted está incluyendo la noche. Yo creo que aquí se refiere al día, Del día. las 12 horas del día.
Por eso es que pienso que eran 3 horas leyendo, como de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 9 de la mañana a 12 del mediodía, confesando los Ok. pecados. Lo confirmamos, lo investigamos y confirmamos. Me supongo que es así, puesto que empieza con el amanecer. Y para ellos el día empieza a las 6 de la tarde. O sea, ese día de ellos empezó el día anterior a las 6 de la tarde. ¿Ve? Entonces, por eso pienso que está hablando del día de las 12 horas. Bueno, Versículo 4. Bueno, ahí están. ¿Qué hicieron en el versículo 4 con respecto a Dios? Clamaron a voz alta a Jehová Dios, su Dios. Es correcto. Ahora quisiera que del versículo 5 al versículo 8, Luis Fernando nos lo leyera. y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hasta el 8, Johnny. Sí. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre a Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Hasta ahí, muy bien. Papi, Sí, Cristina, yo creo que hace rato quiere hablar, creo. gracias, Johnny, le agradezco muchísimo. Cristina, díganos. Gracias, Johnny. No, es que, es que era del versículo 2 Ajá, díganos. que me llamó la atención y me gustó que dice que ellos no solo confesaban sus pecados, sino también las de sus padres, Ujú. como que aprendieron, ¿verdad? De Nehemías, de Esdras Amén. y de Daniel, que ellos eh, hacían sus pecados como de ellos. Entonces, ellos ahí, dice, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Amén. Excelente, gracias, Cristina. Un versículo que también me gustó mucho es el versículo 5, donde dice, sea bendito tu glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. O sea, el nombre de Dios es más bendito que o sea, no hay una bendición más grande que el nombre de Dios. Amén. Amén. Sí. Eso nos habla de la bendición que es Dios. Entonces puse como subtítulo el 1 al 4, ayunan, adoran a Dios y reconocen su pecado. Del 5 al 8, bendicen y alaban a Dios. Johnny David. También el versículo, me gusta mucho el versículo 6 cómo Ajá. es que, bueno, dice que solo Él es el Dios, ¿verdad? Ujú. Que es el Señor, ¿verdad? Pero lo que más me gusta es como dice en la parte que dice, eh, ¿cómo se llama? Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. O sea, eso Ah, incluye, uno muchas veces piensa muy pequeño, porque uno piensa en este cielo que nosotros podemos ver, digamos, la tierra. ujú. Pero aquí está diciendo los cielos, o sea, todo el universo, o sea, Exacto. cada planeta, cada estrella, cada constelación, todo, 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 y aún donde mora Dios. Amén. Entonces, es increíble el poder de Dios, que es infinito. Es correcto. Y qué bonito que ellos acaban de leer toda la Biblia, ¿recuerdan? Les acaban de enseñar toda la Biblia durante días. Me imagino que 15 días. Y y les hablaron de Génesis y de cómo Dios creó el mundo. Y ahora esas enseñanzas que tal vez ya algunos tenían y que fueron otra vez confirmadas, ahora las usan para hablar con Dios. Lo que usted aprende, hable con Dios sobre lo que usted aprende. Hable con Dios de lo que Dios ha hecho en su pueblo, de lo que Dios ha hecho en su vida. Esto fortalece nuestra fe. Cristina. Sí, que eso que dijo Johnny David
A mí me gustó mucho y me gusta aquí donde dice, tú das vida a todos ellos. Amén. Todo lo que existe es porque Dios le dio vida. Ahí Así Él es. muestra su gran poder. Amén. Correcto. Amén. Y bonito, como dice el versículo 6, que los cielos de los cielos se postran ante ti o te adoran. O sea, la creación adora a Dios. Si usted es un ser humano, usted es un ser humano que le recuerdo que somos lo máximo de la creación de Dios. Por eso Dios los creó de último, a Adán y Eva. Y usted no quiere adorar a Dios, pues es más inteligente las estrellas las constelaciones que sí adoran a Dios y lo reconocen como creador. Entonces, ojalá que usted adore a Dios, no decida no creer, porque esto va a llenar su vida de tinieblas. Todo existe porque Dios creó todo. ¿Quién hizo a Dios? Nadie, porque Dios es Dios. Y si alguien lo hubiera hecho, no sería Dios, sería una criatura. Dios siempre ha existido. Y Él creó el mundo y toda esta creación, no porque estuviera solo y aburrido, ni necesitaba un compañero, no. Lo hizo para su gloria, lo hizo Amén. para su Hijo. Entonces, Amén. y así nos muestra Él su poder. Aquí está manifestado el poder de Dios en cada árbol, en cada zacate, en cada montaña, en cada mar, en cada cielo, en cada atardecer. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabras ni lenguaje, pero por todo el mundo y hasta el fin del mundo llegaron sus palabras. Bien, seguimos ahora con versículo 9 al versículo 15. Eh, ahí nos habla que reconocen que lo que Dios hizo para Israel. En resumen, en estos versículos de 9 al 15, ¿quién puede resumirlo en pocas palabras? ¿Dónde empieza este versículo 9? ¿Dónde empieza? En Egipto, cuando ellos eran esclavos, Exacto. ¿Y dónde termina el versículo 15? en el desierto. Véalo bien. 15. Ah, sí, cuando ya llegaron A la tierra a la prometida. tierra prometida, sí. Es correcto, por eso entonces le puse ahí, reconocen lo que Dios ha hecho por ellos, ¿verdad? Desde verlos allá en Egipto, hacer los milagros y sacarlo, y se hizo el gran nombre, dividir el mar, cómo los guiaba con la columna nube y de fuego, cómo les dio la ley, ¿dónde les dio la ley según el versículo 13? En el monte Sinaí, Correcto, exactamente. Y ¿qué les dio de comer según el versículo 15? maná, ¿Y qué les dio de beber? Agua de la peña. Brotaron ríos de la peña, les dio de beber, así lo sostuvo en el desierto. Y entonces esto nos debe dar fe de que Dios provee y Dios cuida a su pueblo. ¿Y qué les dio? Según al final del versículo 15. la tierra que tú habías jurado darles, o sea, la que Dios les prometió. Así es, correcto. Ahora, versículo 16 hasta el versículo 31 nos habla de la actitud del pueblo. Por ejemplo, versículo 16. Alba, Alba, ¿puede leernos el versículo 16, por favor? Amén. Dice así, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Correcto. Eh, voy a pedirle a don Agustín que nos lea el versículo 17 si tiene bien el micrófono, o hermana Ruth. Si no, entonces le voy a pedir a Karen que nos lea el versículo 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner por,
poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Correcto. ¿Cuándo fue que quisieron poner un caudillo para regresarse a Egipto? ¿Quién recuerda? Cuando Moisés había subido por los mandamientos, no, no era eso, no. No, cuando enviaron los espías, Bueno, ahí no ellos, creyeron, ¿ah? ahí no creyeron, Ahí no pero creyeron, si no creyeron ellos, no le creyeron a Dios, ¿verdad? pero ellos de verdad pidieron que pusieran un líder para que los llevase de nuevo a Egipto. Bueno, ¿y quién era ese líder que querían poner? Un rey como todas las naciones. Bueno, eso ya era cuando estaban en la tierra prometida. Ujú. Ah, Ahí en el desierto hubo No, un... no era el que se quería, que Dios la tragó la tierra. ¿Cómo se Datán, llama? no, ¿cómo era este? Ay, comienza- Datán. que los hijos se salvaron. Coré. Por, Coré. exactamente. Sí, y ahí a Coré se unió Datán y Abirán, ¿verdad? Ujú. Sí, este es el Sí, caudillo mira. que quisieron poner. Sí, es cierto que ellos pecaron con el becerro cuando Dios estaba en el desierto, y es cierto que pecaron en no creer que Dios les daría la tierra prometida, pero aquí cuando habla de eso es cuando ellos quieren poner un caudillo para regresar a Egipto. Pero ¿cómo actúa Dios con ellos? con Ay, misericordia. Ah, Exacto. bueno, Sí, diga. yo pensé que era con Corea. No, 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 no. con misericordia. Correcto. Por eso Dios no los abandonó, ¿dónde? Según el versículo 19. En el camino, en el desierto. Desierto. En el desierto, correcto. De hecho, ahí en el desierto, un día Dios les dijo, cuando después de que hicieron el becerro, Dios le dijo a Moisés que ya él no iba a ir con ellos. Y entonces fue cuando Moisés le dijo a Dios, ¿recuerdan qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? Sí, que irán los pueblos, qué pensarán de Dios que que sacó a los israelitas de Egipto para morir en el desierto, que Ah, qué dirán del nombre de él, ¿verdad? bueno, eso es cuando Dios decidió destruir al pueblo. Destruir Ah, ok. exactamente. Moisés intercede y le dice eso. Ujú. Pero, ¿qué le dijo Moisés a Dios cuando Dios le dijo, ya no voy a ir con el pueblo? Si no va él con ellos, él no iría tampoco. Tú no vas con nosotros, no nos movemos de aquí. Le- Amén. Amén. igual, hermanos, no vayamos a donde nosotros queremos, vayamos donde Dios quiere, Amén. y pidámosle que en su grande misericordia Él vaya con nosotros y que nosotros andemos en sus caminos. Esa es la forma correcta en que se empata eso, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Y ahora que estamos hablando acerca también del capítulo 13 de Número, acerca de este ejemplo de cuando ellos se rebelaron contra Dios Ajá. para pasar a la tierra prometida. Ujú. Dios iba con ellos y más bien ellos no le creyeron y querían devolverse a Egipto. Qué increíble. Correcto. Bueno, ahí es también, en ese momento dice, designemos un líder. Y eso, si no me equivoco, fue después de lo de Coré. Entonces, creo que en esa otra ocasión pasó algo parecido, este, en esto que nos menciona el hermano Walter. Este, ¿Cuánto tiempo lo sostuvo? Según el versículo 21. 40 años. 60 años. Correcto. ¿Qué pasó con los vestidos de ellos? No se envejecieron. ¿Y qué pasó con los pies? Nos No se hinchamos. hincharon. Hermanos, no sé si usted ve a Dios en los detalles de la vida, Amén. pequeños detalles de la vida. Amén. Deberíamos de ver a Dios y darle gloria. Hombre, Amén. Amén. esos pequeños detalles son lo que al hombre le falta ver, Ujú. porque solamente se pueden ver con los ojos espirituales. Ujú. Sí. Y Este, para poderlo ver con los ojos espirituales debe morar el Espíritu Santo en nosotros. amén. Así es. Una vez estaba saliendo del garaje de mi casa, pero no me acuerdo por qué duré.
en salir, pero gracias a Dios que duré porque en ese momento pasó un carro rapidísimo por fuera, dio la vuelta y chocó a la vuelta como a los 25 metros de mi casa. Pequeños detalles, cómo Dios nos sostiene, Ujú. nos atrasa para protegernos y cuidarnos. Amén. Otro día el carro eh, me bajé por un lugar incorrecto y perdí, quedó guindando el carro, una parte del carro. Entonces se desarmó un poquito un lado del carro y entonces tú, en ese momento que me pasó eso, precisamente en ese momento pasó una grúa y la paramos y logró sacarme la grúa. Claro, tuve que pagarle, pero ese pequeño detalle, ¿por qué una grúa en ese momento? Ujú. ¿Verdad? Y me dice un hombre que se quedó ayudándome. Vea, usted le pasó eso, pero quizás Dios permitió eso porque le quiso librar de algo. Amén. Amén. ¿Eh? Amén, sí. Gloria a Dios, pequeños detalles, Amén. pequeñas cosas que Dios permite, que tenemos que darle gracias a Dios, no las dé por sentadas. Cada vez que usted logra pagar el agua, la luz, la, Amén. dele gloria a Dios. Amén. Esa es la misericordia de Dios que no nos deja ni nos desampara. Cristina. Gloria a Dios, así es. Sí, que es que a veces hay personas que solo ven el poder de Dios en los milagros, en grandes milagros, Sí, ¿verdad? Entonces, por eso les cuesta reconocer en las cosas pequeñitas a Dios, así es. en todo lo que pasa en nuestra vida, a cada instante, ahí está Dios, Amén. pero a veces esperan solo en cosas grandes. Es cierto, es cierto. Así es. ¿Alguien más levantó la mano? Vamos a ver. Sí, Alba. Amén, amén, pastor. Eh, Eso es cierto, uno tiene que siempre ver y testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Uno puede decir, esto fue grande, esto es pequeño, no, para Dios es un milagro y para todos es grande el milagro. Ujú. El año pasado, que un automóvil choque contra un tráiler, el automóvil tiene todas las de perder. Ujú, Imagínense, un tráiler. Y yo ya he venido del culto, estaba aquí, mis hijas me dijeron, mami, vamos a salir, voy a recoger a mi esposo. Y se llevó a mi otra hija pequeña y a mi nieta. Cuando escucho esa llamada que me dicen, Albas, su hija acaba de chocar contra un tráiler en el carro, dice. Y se ujú, escuchó un estruendo, dice, imaginable en esa ruta 32. Mi esposo ujú, y yo salimos corriendo y corriendo. ujú, Hermanos, el tráiler quedó desbaratado, lo que se llama desbaratado. Y ujú, el carro, mija, solamente la parte del bumper y la parte de lado y la llanta fue lo único. Mi hija tenía 7 meses de embarazo, mi nieta estaba ahí con bien, mis dos hijas estaban con bien, el carro fue poco y el tráiler estaba desbaratado. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Solamente tu mano y tu poder fueron los que guardaron a mis hijas y a mi nieta, digo yo. Y todo el Amén. mundo estaba asustado. ¿Cómo era posible que el carro estaba poquito y el tráiler estaba desbaratado? amén. 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 Poder de Dios. Amén. Amén. Me recuerdo a los primeros cristianos, ellos veían los pequeños detalles. Cuando Jesús les dio a desayunar, cuando resucitó la tercera vez que se manifestaba a ellos, Juan o alguno de ellos contó cuántos peces estaban en la red. Ujú. Creo que eran 157. Ujú. Imagínense, es un pequeño detalle. Dice, y con ser tantos, porque Juan era pescador, y la red no se rompió. Pequeños Ujú. detalles, ¿verdad? Cómo Dios hizo ese milagro y la gente no lo veía. Los israelitas no fueron a una tienda a comprar zapatos. Le duró 40 años sus zapatos. Ujú. Los Amén. vestidos le duraron. Dios puede hacer esas cosas. Un pastor decía, un misionero decía, ok, usted necesita comer ciertas cosas, que más ahora que coma esta vitamina, coma aquello y coma bien y todo. Pero si usted no tiene plata, el arroz y los frijoles que usted coma, Dios va a hacer que eso le sustente para lo que usted necesita. Los, Amén. Amén. los discípulos Amén. con el maná, ¿verdad? Amén. Maná, con solo eso, Dios los sostuvo 40 años allá en el desierto. Y Amén. Hermano, sí,
Díganos. Veo algo también en esto, que hoy nosotros no lo tomamos en cuenta muchas veces, pero en todos estos testimonios que han dado ustedes y que a cada uno de nosotros nos han pasado, algunos, y lo vemos que aquí el pueblo se movía en el día y en la noche por medio de luz y de la nube, ¿verdad? Ujú. Sí, Pero ellos no tenían al Espíritu Santo en ese tiempo, ¿verdad? Como lo tenemos nosotros ahora. Ahora correcto. nosotros, Dios nos cuida de día, nos cuida de noche y nos guía por medio de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Esa columna, es como que esa columna ahora está en el corazón de cada creyente. Amén. 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 ¿Solo Walter? Jefe, sí, y también yo siento que esto que acabamos de hablar, también Dios nos prueba también en situaciones muy difíciles para ver cómo reaccionamos nosotros. Si Ujú. más bien, en vez de enojarnos, le adoramos, Así es. ¿verdad? Entonces, ese es otro punto, es un detalle interesantísimo, porque a veces las cosas no salen como uno desea, Ujú, y cuando uno desea que salgan, no salen. ujú. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? No, es que para bien o para mal, Dios tiene el control para todos los que aman a Dios. Dice que todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Bueno, Entonces, si ajá, Dios permite que algo nos pase, Es es para bien. porque es para algo mejor, porque Dios nunca nos va a dar lo peor. amén. Amén. Sí, Satanás hubiera ganado si Job hubiera maldecido, Imagínense. pero él adoró a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Él adoró a Dios y en esto y en las cosas que le pasó no halló despropósito alguno. Di- Dice la Biblia. Entonces, amén. Ahora veamos el versículo 22. ¿Cuáles reyes les entregó Dios según el versículo 22? Lo están reconociendo aquí ellos. ¿Quiénes son? ¿Y Al cuántos? rey de Esbón, ¿Sí? eh, y el rey de Basán. Es correcto. Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán. ¿Y estos reyes en qué parte del Jordán estaban? Está al Estaban lado de afuera, a la derecha, ¿verdad? Si vemos el oriental. en el lado oriental. Sí. Y Dios les dio esa tierra a ellos, a los israelitas. ¿Cómo multiplicó los hijos? Según el versículo 23. Como la estrella de los cielos. Correcto, tal como Dios le había dicho a Abraham. Mira las estrellas y cuéntalas, así será tu descendencia. ¿Cómo entraron ellos? Según el versículo 24, de acuerdo a este versículo anterior. ¿Cómo entraron ellos a la tierra prometida? Mm, Teniendo en cuenta el 23 y el 22, el 24, 23 y 24. ¿Cómo era? Según el O sea, versículo. eran victoriosos, entraron a poseerla. Es correcto, sí. Ujú. Exacto. Entonces, versículo 25, ¿qué consiguieron ellos ahí en la tierra prometida? Ciudades fortificadas. Y tierra fértil. Ajá. Perdón, ¿cómo? Y tierra fértil, heredad Eso, llenos, dice. exacto. Las casas llenas, ¿verdad? Qué bendición la que tuvieron, porque ya ahí, ya, digamos, bueno, aquí está haciendo un resumen de todo eso, pero que cuando ya entran ahí, ¿verdad? Que ya el maná se acabó y era lo que el Señor ya ahora, lo que de ahí, de esas tierras, ya iban a comer, Es correcto. Cisternas, ¿qué es una cisterna? de agua, ¿no? Sí. Es Pozo como de agua. un pozo de agua, exactamente, ya estaban hechos. Los árboles ya estaban plantados y hasta tenían fruto. Ujú. Dios los bendijo de esa forma. La tierra prometida nos recuerda la vida abundante, la vida llena del Espíritu Santo, que Dios nos la da a nosotros y es que no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en lugar nuestro. Deja de vivir, deja las obras, reposa, reposa. Como Dios reposó sus obras, repose usted de sus obras.
y deja que Dios haga la obra. Y esa es la vida abundante que Dios nos da. Pero, ajá, ¿quién iba a hablar? Versículo 26, ¿cómo fueron ellos? A pesar de tanta bendición. Desobedientes y se rebelaron contra Dios. Exactamente. ¿Qué hicieron con la ley? La echaron a sus espaldas. Exacto. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Exactamente. ¿Y qué cometieron? Abominaciones. Correcto. Entonces, ¿qué hizo Dios según el versículo 27? Los entregó a sus enemigos. Exacto. Pero cuando ellos clamaron, ¿qué hizo Dios según el versículo 27? Y dice que Los oyó Dios. ¿Los qué? Los escuchó Dios desde los cielos. Y Es, tuvo misericordia también. ¿Por qué? ¿Por qué los escuchó según el versículo 27? Por su Conforme. misericordia. Por su Exacto. misericordia, exactamente. Eso nos recuerda el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes, ¿verdad? ajá, Pero cuando tenían descanso, según el versículo 28, ¿qué volvían a hacer? Lo malo delante de Dios. Pero entonces, ¿qué hizo Dios con ellos? Según el versículo 28. los dominaron los enemigos. Perdón, Los dominaron los enemigos. exactamente. Los, ¿Y qué los hicieron? abandonó. Los abandonaron los enemigos, ¿sí? ¿Y qué hicieron los israelitas entonces? Volvían a clamar a Dios. Exacto. ¿Y qué hacía Dios muchas veces? Desde No los se Les cielos los escuchaba. oía. escuchaba. Otra vez en misericordia los perdonaba. Por su misericordia, exactamente. Y Dios los amonestaba para que se volvieran a su ley. Pero ¿qué hicieron ellos? Según el versículo 29. Con soberbia no escucharon los mandamientos, obraron con soberbia y pecaron contra todas las ordenanzas de Dios. Exactamente. Hicieron su servicio. Así es. Entonces, pero ¿cómo era Dios con ellos? Según el versículo 30. Paciente Exacto. ¿Con qué los amonestaba? con el Espíritu Santo ¿A través de quiénes? de los profetas. ¿Pero qué hizo el pueblo? No Los, escucharon. Exacto. Entonces, ¿qué hacía Dios? Versículo 30. Lo entregaba en manos Ajá, de los pueblos de la tierra. exacto, como hace poco ellos estuvieron en Babilonia, ¿verdad? Pero versículo 31 nos habla otra vez de Dios. ¿Quién nos da el versículo 31, por favor? Habla de su misericordia, Es correcto. ¿Lo leemos? que no los consumió. Exacto, lo leemos. Sí, Hermano Juan. señor. Sí, señor. Dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente, misericordioso. Amén. Amén. Qué lindo, ¿ah? Sí, Esto, bueno, qué bendición. Yo siento que nosotros, jefe, bueno, aquí ellos están directo relacionados con Dios, pero ahora tenemos doblemente bendición nosotros, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros ante Él. así es. Amén. Imagínense la misericordia, porque esto vemos acá, el círculo vicioso que ellos tenían, que dice que pecaban, hacían lo malo delante de Dios y adoraban a otro Dios y de todo. Y cuando Dios los entregaba, sufrían, o sea, los entregabas a los enemigos, ellos sufrían y clamaban y volvían a clamar a Dios y Dios les perdonaba y volvían a hacer lo malo y Dios los perdonaba. Sí, Pero entonces, digo yo, pero bueno, nosotros no andamos tan largo, ¿verdad? También. correcto. Por eso nosotros debemos de reconocer que Dios es clemente y misericordioso. Amén. Sí. La persona nos escucha o nos va a escuchar. Si usted se ha apartado de Dios, ok. A veces cuando las personas caen, a veces piensan que ya no hay salida, pero la salida es Dios. Amén. Él es clemente y misericordioso. Para Y él, siempre tu misericordia. exacto, Él quiere que usted se vuelva a Él, que se arrepienta, acepte el perdón de Él y le pida poder a Él para escucharle y seguirle. Amén. Estos versículos le puse entonces del 16 al 31 reconocen que Dios es clemente y misericordioso. Y versículo 32 al 37, ¿qué reconocen de Dios? Eso me gusta mucho, ese versículo. Y él es Ajá, justo. Dice que es Dios nuestro, Es ajá, justo. es grande, poderoso y temible, y guarda el pacto y la misericordia.
Amén. Ah, Amén. exactamente. Amén. Y es justo, ¿verdad? Como dice también hermano Walter. Ujú. Entonces, reconocen la justicia de Dios y el pecado de ellos. Sí, muy bueno el versículo 33 también, mi hermano. Ajá. ¿Lo lee, hermano? Dice, porque tú eres justo en todo lo que has venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Qué Exactamente. lindo, qué lindo. Vea, cuando Moisés, Dios le dijo que no podía entrar a la tierra prometida, Moisés dijo, todos sus caminos, los caminos de Dios, son rectos y son justos. Amén. En Amén. él, Amén. la Biblia, Aquí, cuando este versículo lo leo, él es nuestra justicia. así es. Amén. Cristina, De que yo hice una lista de todos estos versículos. amén. Díganos, Cristina. Yo puse, el pueblo reconoce la grandeza de Dios, que es creador. Reconocen la justicia de Dios. Reconocen el poder de Dios. Reconocen que su palabra es verdadera. Reconocen que Dios es su proveedor. Reconocen la misericordia, compasión y bondad de Dios. Reconocen que ellos fueron infieles a Dios. Reconocen que cuando claman a Dios, Él los escucha y era clemente y compasivo. Amén. Reconocen lo que vino a ellos fue por sus perversidades y reconocen que lo tuvieron todo y que por su desobediencia lo perdieron todos y ahora son esclavos. Ujú. Entonces, Amén. y igual esa última parte donde ellos reconocen de que si están donde están es por su desobediencia. Ujú. Igual a nosotros en el principio teníamos todo, pero por el pecado de Adán y Eva lo perdimos todo. Llegamos a ser esclavos del pecado y del mundo. Así es. Pero por amor y misericordia de Dios, que envió a su único Hijo al mundo para morir en una cruz y cargar en él nuestros pecados, todo el que reconoce que es pecador y que necesita de Cristo para llegar a Dios será salvo, Amén. porque Jesús, el Hijo de Dios, nos hace libres. Amén. Gloria a Dios. Amén. Excelente, hermanos. Qué bendición. Hay que seguir estudiando toda la palabra de Dios. La tarea para la próxima semana, si Dios quiere, jueves 2 de octubre ya, va a ser las páginas 99 a las 105. Quinta semana es, y ahí terminamos el libro de Nehemías. Es Nehemías capítulo 10 al 13. Cuando terminemos el libro de Nehemías, en este mismo librito, seguimos con el estudio del libro de Esther. Entonces, en el mes de octubre terminamos el libro de Esther, si Dios quiere. Y en el mes de noviembre vamos a empezar estudiando Job. Los libros ahorita los tenemos, van a costar 4,000 colones. Desde ahora usted puede irlo apartando y se lo entregaremos en la primera oportunidad. Por el momento van a estar posiblemente este viernes en 8, entonces, pero usted puede irlo apartando si gusta. Y así seguimos en esta bendición que Dios nos ha dado de estudiar toda su palabra. Amén. 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 Pastor, Sí, consulta, ¿seguirían siendo los cursos los jueves o cambiarían los días? no, seguimos jueves, sí, Ok. sí, sí. Siempre los jueves a las 7 de la noche, sí. Ujú. Amén. Amén. Muy bien, entonces hermano Luis Fernando nos va a dirigir en oración, pero quiero despedirme de cada uno. Vamos a ver si logro hacerlo. Hermana Laura, Dios le bendiga. Eh, Hermano Walter, Judith y hermana Laura, Dios le bendiga. Dios le bendiga a Luis Fernando. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga a Luis Fernando, Paola y Judith. Dios le bendiga a Ivette. Amén. Dios le bendiga a Karen. Dios, Bendiciones, amén. Dios le bendiga a don Agustín. Este, Muchas gracias, buenas noches. Dios le bendiga a hermana Ruth también. Amén. noches, Señor bendiga. Amén. Dios le bendiga a Johnny David. Igualmente. Amén. Dios le bendiga a Cristina. Amén. Bendiciones. Amén. Creo que ya me despedí de hermana Carmen, Karen también. Alba, Ah, Alba, ya se despidió, ¿no? Dios le bendiga a hermana Alba. Y ve, Es, Amén, amén, pastor y hermanos. amén. Amén. Y Dios le bendiga a los que nos escuchan o nos van a escuchar por Facebook también.
Vamos a orar entonces, hermano Luis Fernando. Señor, Amén. Señor, gracias por esta noche tan llena de bendición. Te pido para que podamos ser mejores, no iguales, mejores que estos hermanos, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Amén. Que la palabra de Dios produzca en nosotros todo eso que produjo en ellos, Señor. Dolor, risa, alegría, y que podamos seguir conociendo más y más la Biblia. Muchos hemos leído la Biblia, pero no la hemos entendido, pero no hemos puesto el sentido en ella. Así que te estamos pidiendo para que con ayuda del Espíritu Santo, de la guía del pastor y de los comentarios de los hermanos, que todos son muy atinados, las Amén. listas de Cristina, los comentarios de Walter, de la hermana Alba, de todos los que participan, Señor, podamos llegar a buen puerto, Señor, y este año por lo menos dejar cerrado el libro o parte del libro de Job, Amén. según uno de los pronósticos del pastor, y que el otro año avancemos bastante también, Señor. Danos vida, danos fuerza, danos salud, danos esperanza. Cuida a las personas que amamos, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, Señor. Acuérdate de cuidar a nuestra familia espiritual, que son todos los hermanos del Templo Bautista Curridabat, y a todo este montón de hermanos, hermanos de la fe, de otras iglesias, Señor, para que tú los puedas bendecir y guardar también en sus iglesias. Amén. Están congregando, pues que se pueden congregar con nosotros, ahí son bienvenidos siempre, Señor. Amén. Guárdanos y protégenos, Señor, y te pido mucho por la salud de la hermana Nais, que siempre la tenemos en oración, Señor. Tú sabes lo que está pasándole a ella, Señor. Amén. Pues te estamos pidiendo que por favor, Señor, tú la sanes totalmente. Es una mujer tuya, Señor, es una mujer de Dios. Y te pido mucho salud para el pastor, para Cristina, Señor, también, y sus hijos. Bendícenos, guárdanos y ten misericordia de nosotros. Míranos en Cristo y por favor, Señor, ten misericordia. Bendice Costa Rica, bendice las naciones centroamericanas, Señor, y te pedimos para que todos estos vientos de guerra que hay ahorita en el mundo, Señor, por lo que está pasando en Israel, en Ucrania, todo esto, usted los pueda frenar, Señor, por todo lo que está viviendo el mundo ahorita, que está absoluto y totalmente perdido y desordenado. Pero sabemos que hay un juez que controla todo, Amén. tiene poder sobre todas las cosas y que puede hacer cambiar a los presidentes que uno no se imagina, usted los puede cambiar, así como cambiaste a Ciro, a Artajerjes y a toda esta gente, Señor, usted puede cambiar a cualquier corazón de cualquier rey. Te pedimos por todo esto, Señor. Perdónanos, en el nombre de Jesús, gracias por todo, amén. 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 Buenas noches. Amén. Buenas noches para todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Amén.